Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Jonatán ha pasado a la historia por ser el amigo del rey David, pero al leer el relato bíblico encontramos a una persona con un carácter y unos valores que son dignos de imitar. Vamos a hablar sobre el carácter de Jonatán en la entrevista que José Pablo Sánchez, director del programa, le va a hacer a David de Lago, que es evangelista en la asociación Decisión. Pero antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales. Entra en el Facebook o Twitter y cuéntanos cómo se hacen amigos de verdad. Antes de empezar la entrevista os recordamos que queremos terminar este espacio con vídeos vuestros diciendo la frase de lema de nuestro programa: tú vales mucho para Dios. Graba un vídeo con tus amigos, tu familia, tú solo o con tu iglesia y nos lo envías al WhatsApp 673-466-366. Los iremos poniendo al despedir el programa. Anímate y manda tu vídeo. Vamos ya con nuestra entrevista. David, muy bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, es un placer. Mira, la primera vez que encontramos en el relato bíblico que empieza a hablar de Jonatán, bueno, nos aparece como una figura que contrasta con algunos que han dicho que Jonatán tenía una especie de carácter afeminado, delicado, tierno. ¿Qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que vemos en esa primera ocasión? Bueno, a mí siempre me ha sorprendido esa posición que le dan a Jonatán de una persona débil, de una persona mansa, pero lo que encontramos en la Biblia es totalmente algo contrario a eso. Por ejemplo, vemos en 1 Samuel 13, cuando la carta de presentación que tiene es el líder de 1000 soldados. Un líder de 1000 soldados no puede ser alguien así. Y luego, si seguimos leyendo, en el capítulo 14 vemos a Jonatán, que con su escudero va y mata a 20 soldados, y en un campo muy pequeño, describe, y no una persona mansa y débil puede hacer algo así. Entonces, no creo que Jonatán, su perfil, fuese así. Incluso al final del capítulo 14, Saúl nos da una descripción un poquito de los requisitos que tiene que tener un soldado, y dice así: a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Así que alguien apto para combatir y poder sacar su espada y luchar, no podía ser una persona débil y una persona muy mansa. Realmente la figura de Jonatán es como le vemos, ¿no? En el relato bíblico es como dices, de un soldado valiente, ¿no? Pero a la vez también encontramos una frase que él menciona justo cuando hablaba de esa batalla que va con su escudero, ¿no? Dice él: no es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. ¿Cuál era la relación que vemos que tenía Jonatán con Dios? Bueno, si leemos a lo largo de todo lo que es la historia de Jonatán, vemos siempre frases así de Jonatán antes de una batalla, como tú has leído, que expone esa frase en confianza a Dios y sabiendo un poco y conociendo quién es realmente Dios y qué propósito tiene Dios. Entonces, vemos a Jonatán Jonatán como una persona cercana a Dios, que conoce su plan, que conoce lo que quiere Dios. Y también yo creo que en esa época, en la cultura judía, se transmitía mucho las historias del pasado. Y Jonathan tenía siempre a gente seguramente muy cercana que había vivido experiencias muy reales con Dios, y que eso podía darle confianza y fe en el Dios que siempre bendecía a aquellos que le amaban a Dios. Sí, la verdad es que Jonatán es evidente que tenía una relación íntima con Dios, que tenía confianza, que tenía fe y que se movía desde esa dimensión, ¿no? Curioso que estamos utilizando Jonathan y Jonatán, porque son hoy en día, Sí, hablas con alguien: ¿tú cómo te llamas? Pues Jonatán, y otro: yo, Jonatán. Pues depende un poco pero es la misma así persona, es, ¿no? eso es, No son dos eso personas es, distintas, eso ¿no? es. Eh, entonces, Jonatán tenía una buena relación con Dios, pero parece que no tenía muy buena relación con su padre, ¿verdad? Sí, bueno, no era todo amor entre el rey Saúl y Jonatán. La verdad es que los dos tenían, pues yo creo que tenían sus razones, pero es evidente que Saúl no aportaba mucho a esta relación de amor. Por ejemplo, vemos en el capítulo 14 una decisión de Saúl después de una batalla intensa con todo su ejército contra los filisteos, y llega y decide que obligar a todo su ejército a ayunar y no comer nada después de una batalla dura. Eso no tiene lógica.
Y luego eso catapultó a que Jonatán no escuchó nunca, bueno, no escuchó a su padre dar ese mandato, y él come miel y dice que se le iluminaban los ojos. Entonces era lo lógico en ese momento, después de una batalla dura, comer algo y para reponer fuerzas y seguir luchando al día siguiente. Y esto catapultó un poco también la relación mala que tenían entre ellos, porque dejó mal a Saúl, y luego vemos como todo el ejército se pone a comer y a comerse toda la carne de los filisteos, como menciona la palabra. Y también hay otro hecho, que el rey Saúl intentó matar al amigo íntimo de Jonatán, y eso también pues no hacía fácil tener una relación entre padre e hijo. Así que no era una relación bonita, y creo que Saúl no aportaba mucho para que hubiese lazos de amor. La verdad es que cuando leemos dentro de lo que es el relato bíblico, la historia de Jonatán, y vemos cómo era su padre, pues vemos a un hombre muy caprichoso, ¿no? Y realmente creo que debemos de intentar también entender esa situación. Pues mira, por las redes sociales ha llegado una pregunta que ahora Beni nos va a trasladar. Pues nuestro amigo Claudio tiene una pregunta para David y quiere saber lo siguiente. La Biblia habla de que el alma de Jonatán quedó ligada a David. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué consiste que tu alma quede ligada a alguien? Pues, ¿qué te parece, David? Bueno, es una pregunta muy buena y creo que hay que contestarla. Eh, Hay varios versículos en la Biblia que podemos encontrar, por ejemplo en Proverbios, que dice que un amigo es como un hermano en tiempos de angustia, o que nadie tiene mayor amor que un amigo ponga la vida por el otro, así parafraseando un poco. Entonces, yo creo que cuando menciona la palabra ligar, es la palabra totalmente, significa que había una unión entre ellos, una unión de amistad profunda, que es lo que encontramos alrededor de toda la historia entre Jonatán y David. Y bueno, la verdad es que a mí me gustaría tener un amigo como Jonatán, alguien que fuese muy cercano y que me demuestra que me quiere, que me lo dice, y que encima lo hace presente delante de mucha gente. Entonces, yo creo que eso es lo que significa la palabra ligar, un amor Sí. profundo. Sí, un amor profundo, un amor entrañable, una relación muy, muy estrecha. Y como tú dices, ¿no? Qué bueno tener amigos tan estrechos y tan íntimos como esa amistad preciosa que tenían David y Jonatán. Precisamente dentro de esa relación vemos también en el relato bíblico que hay una especie de pacto que ellos firman, ¿no? Y la lealtad que se manifiesta en esa relación es sorprendente, ¿no? ¿Qué podemos aprender sobre esa lealtad? Bueno, podemos aprender muchas cosas, que creo que vivimos en un mundo donde la lealtad brilla por su ausencia. Vemos en la política que los políticos no son leales, o vemos en el fútbol que los entrenadores o futbolistas no son leales a sus equipos, o incluso dentro del matrimonio, donde la lealtad también vemos mucho caso de divorcio porque alguien ha sido infiel y ha quebrado esa lealtad que había prometido cuando se casaron. Y entonces yo creo que el mensaje que trae el carácter de Jonatán es de una persona leal, una persona que demuestra esa lealtad en todo momento, y que incluso está dispuesto a dar todo, todas sus posesiones fuertes, su posición alta, y se la entrega a David. O sea que es Sí. De hecho, ese es otro tema. Jonatán era el heredero natural del rey Saúl, Ujú. y sin embargo llega un momento en que él está dispuesto a reconocer que el rey legítimo que le va a suceder a su padre va a ser David, ¿no? Eso es. ¿Cómo es posible? ¿Qué mueve a Jonatán a ceder esos derechos al trono? Bueno, yo creo que Jonatán entiende bien por toda la situación y todo el pueblo de Israel, que entiende la posición de David en ese momento, y creo que entiende que es el elegido de Dios, que David es el elegido de Dios. Y también lo dice en 1 Samuel 18, 3, el 4, dice: hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Yo creo que entendió el mensaje de Dios para Jonatán y para la posición de David, y también creo que el amor que tenía hacia David eh, fue lo que catapultó un poco a hacer ese pacto leal, y no romperlo nunca,
porque creo que entiende por la cercanía que tenía Jonatán con Dios y también por ese amor íntegro con David, era incapaz de romper ese pacto. Entonces es lo que vemos, que se quita las ropas y en ese tiempo significaba mucho que un rey se despojase de la ropa y se la diese a otra persona, o que le diese el talabarte, o sea, le entrega todo el poder, se quita de ser el sucesor del rey de una nación. Es algo muy bonito y que demuestra mucho la amistad fuerte que tenían entre los dos. Si no eran solo amigos de Facebook, ¿no? No. Era algo más profundo. Eso es. Porque hoy en día hay mucha gente que es amiga de Facebook, pero eso no implica ningún sacrificio, ¿no? Eso es. En el caso de Jonatán, realmente para él supone un sacrificio grande, una renuncia grande y también un compromiso grande, ¿no? Porque, bueno, él de alguna forma se dedica toda su vida a ayudar a David, que en teoría era el enemigo de su padre y que le iba a suceder en el trono. Es decir, que hay muchos elementos donde se demuestra que una amistad auténtica se sacrifica por el otro, ¿no? Y está dispuesta a desprenderse de cosas por el otro, ¿no? Cuando Jonatán muere, que muere también en una batalla, es decir, encontramos la historia de Jonatán en la Biblia en una batalla como un capitán de 1000 soldados y vemos que muere luchando también en una guerra, en una batalla, ¿no? Y le llevan la noticia a su amigo David, y David compone una elegía en el cual menciona varias veces, ¿no? La palabra que casi más se repite es valiente, valiente, valiente. ¿Qué significa ser valiente en el reino de Dios? Bueno, creo que ser valiente en el reino de Dios se puede decir muy fácilmente, pero aplicarlo creo que es algo difícil y que es algo que tiene que romper dentro de nosotros. Tiene que romper con nuestro egoísmo, tiene que romper con, por ejemplo, como veíamos, Jonatán tuvo que romper con toda su riqueza, con todo su poder y entregarlo. Entonces creo que por eso Jonatán era un valiente, porque quitó su posición. Creo que el ser valiente en el reino de Dios es rebajarse a lo más mínimo y poder servir al prójimo y amarle de verdad y quererle y ser leal. Creo que el mundo necesita valientes así. Necesitamos gente leal y valiente y que esté cerca de Dios sobre todo en eso. Entonces es lo que yo creo que significa ser valiente en el reino de Dios. Ser alguien que se rompe consigo mismo, que rompe todo su egoísmo y todo el mirarse a sí mismo y lo entrega a la sociedad de afuera, llevando el mensaje de Jesús. Sí, evidentemente Jonatán no vivió para su propio beneficio, sino en este caso para el beneficio de su pueblo, ¿no? Para el beneficio del reino, y bueno, Dios en ese sentido también recompensó esa relación y todo lo que fue a la nación, ¿no? Yo creo que tiene mucho que enseñarnos la figura de Jonatán, y te agradecemos, David, que hayas podido ayudarnos a acercarnos, y desde aquí animamos a toda nuestra audiencia que hoy puedan acercarse a esos capítulos de Primera de Samuel, ¿no? Los capítulos 13, 14 en adelante, y que puedan aprender de esta vida, de esta relación que tanto nos enseña hoy. Muchas gracias, David. Muchas gracias, José Que Dios te Pablo. bendiga. Gracias. Nos tenemos que marchar, pero no sin antes animarte a leer la Biblia. Por eso queremos regalarte este Nuevo Testamento que nos llega gracias a la Sociedad Bíblica. Llámanos al teléfono 917434400 y te enviaremos gratis esta segunda parte de la Biblia. Y para todos los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro titulado La autoridad de la congregación, del teólogo Jonathan Leeman, que nos llega gracias a la editorial Peregrino. Necesitamos amigos que se unan a nuestro club para seguir regalando la Biblia y ofrecer ayuda a nuestra audiencia. Entra en la web de Buenas Noticias TV, llámanos o mándanos un WhatsApp y te explicamos cómo hacerlo. Gracias por tu atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.